donde parece que los derechos civiles no son tal. Lo mismo está ocurriendo en España, lo mismo está ocurriendo en Grecia, y así suma y sigue. Efectivamente creo que hay un punto de inflexión luego de la crisis de 2008 en Estados Unidos, donde creímos que era impensado que en un país como Estados Unidos, en el capitalismo puro, entrara el Estado a salvar y a realizar planes de salvataje. Algo está cambiando, y en Chile a partir del año 2011 y las movilizaciones estudiantiles, eso quedó más que claro. Bueno, hagámonos cargo de eso, cada uno de nosotros, las empresas, los consumidores, los gobiernos. Es momento de construir algo distinto, no de reformar, no de maquillar, de construir, y para eso estamos aquí. No sé si ya está listo el panel de los historiadores. Estamos con Cristian Gasmuri. Don Cristian, ¿cómo le va? Un caluroso saludo. Alfredo, Jorge también, quienes van a estar en este panel de historiadores, moderados por Verónica Franco. Los dejo con ellos. Profesor Pinto. Estamos con el panel más difícil de los que me tocan esta mañana. No es fácil conversar con historiadores que no solamente saben de lo que está ocurriendo hoy, como sabemos los periodistas, sino que además dan cátedra sobre por qué estamos como estamos. La idea hoy es conversar sobre los desafíos para lograr una sociedad integrada. Escuchábamos hace un rato hablar aquí en este estrado a la presidenta de RCE, y hablaba ella de la necesidad de la confianza. Y hablaba también del empoderamiento social, uno de los temas que se tocaron en el panel anterior. Yo a eso le agrego la educación. ¿En qué momento estamos hoy que podemos pensar, más bien, podemos pensar efectivamente en este momento en hacer un cambio de mirada en Chile hacia un desarrollo realmente sustentable? Partamos con eso, profesor Jocelyn Holt. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. En realidad, el tema de un desarrollo sustentable o todos estos términos que se utilizan de vez en cuando, ¿no es cierto?, y que van cambiando y que nosotros los historiadores tenemos que detectarlos y verlos. También el tema de la integración, que es una parte muy fundamental de todo esto. A mí me interesa particularmente la idea, esa dimensión de integración dentro de un desarrollo. Y aquí la experiencia histórica de la integración no deja de ser particularmente complicada para nosotros los... Hablamos de integración social, de integración racial, ese es el punto, de integración económica. Ese es el punto. ¿En qué sentido estamos entendiendo esta integración? Estamos hablando, porque este país no comenzó hace 20 años, ni 30 años, ni 40 años, sino que tiene mucho más larga data. Integración para tener un desarrollo sustentable en una sociedad como la nuestra, en la coyuntura actual que nos encontramos, es una integración de qué. Esa es la primera pregunta, ¿no? Integración de quiénes, de pueblos conquistados y sometidos, de clases sociales marginadas y desposeídas, de grupos religiosos distintos, étnicos, de sujetos discriminados, como por ejemplo mujeres o jóvenes. Es una larga historia y muy fácil, muy difícil de abreviar. En segundo lugar, integración a qué, ¿cierto? Este es otro punto que también es sumamente complicado. Integración a comunidades más amplias y plurales, como podrían ser los imperios, a nuevas modalidades raciales o de blanqueamiento, que es muy importante en sociedades como las hispanoamericanas, como por ejemplo el mestizaje. Esa es una forma de integración. Los historiadores nosotros estamos muy conscientes de eso. Integración de tipo político, a la civilidad, a través de derechos, ¿no es cierto? Integración del mundo rural, y estas han sido sociedades fundamentalmente rurales, a ciudades. La integración a una matriz nacional, esa es una gran temática, ¿no? A niveles de desarrollo,
Pensemos el efecto que tuvo, por ejemplo, la Alianza para el Progreso, no mucho tiempo atrás. A crecientes niveles de estándar de vida, de progreso, de consumo. En general, ¿cómo se puede integrar sociedades que son tradicionales a la modernidad? ¿Cierto? Esa es la pregunta, ¿no? Y ustedes comprenderán que es muy difícil de elucidar. Lo único claro que yo tengo, como historiador, es que todos estos intentos de integración o incluso propósitos bien intencionados de crear una sociedad más desarrollada y sustentable, llámenlo como ustedes quieran, integrada, sustentable, más justa, lo que sea, todo eso, cualquiera sea, no nos exime de conflictos y de tensiones. Ese es el punto fundamental que me gustaría subrayar. Es imposible que no involucre o traiga tipos de conflictos y adelantamientos, por cierto, pero eso no significa de que no se causen injusticias en paralelo. Pensemos, por ejemplo, en los imperialismos, pensemos en nacionalismos, en guerras, clásicos medios de sometimiento, a la vez que, esa es la parte negativa, pero también son intentos serios, muy complicados, de incorporación de partes a un todo más comprensivo. Y sin embargo, el costo que esto ha significado, los imperialismos, nacionalismo y en guerra. Pensemos en el fascismo y en el nazismo, y que tiene estas tres características. Son belicosos, el fascismo, ¿no es cierto?, era nacionalista, y además tenían propósitos imperiales, pero pretendían integrar, ¿no es cierto? En tiempos más recientes, pensemos en fenómenos como la incorporación de la mujer desde la Segunda Guerra Mundial al campo laboral, por ejemplo, con toda la secuela que eso ha significado, por ejemplo, en los cambios en las formas de familia, ¿no es cierto?, de jóvenes. Pensemos en la incorporación de los jóvenes en la década de los 50 y 60, ¿no es cierto? Pero y todo lo que eso significó de conflicto intergeneracional que tenemos desde ese entonces, con todas sus manifestaciones, de sociedades coloniales a un mundo postcolonial, después de la Segunda Guerra Mundial también, y todo lo que eso significó, ¿no? Pensemos en medidas específicas que tienen el propósito, ¿no es cierto?, de tener un todo más omnicomprensivo, el estado de bienestar, o bien el otro modelo que sigue, el de un crecimiento acelerado vía mercado. Ambos suscitan críticas válidas, sin perjuicio de que en ambos casos hay adelantamiento. El estado de bienestar, por ejemplo, se sostiene que privilegió solamente a un subsector único, en particular las clases medias profesionales, por ejemplo, en algunos casos más y en otros casos menos el estado de bienestar. Y sin embargo, se aseguró el pleno empleo, ¿no es cierto? Y se supuso, como se llama, un desarrollo. Pero tampoco eliminó toda pobreza, no eliminó toda marginalidad. Y eso puede ocurrir en Europa, en Estados Unidos y demás. En el caso de los esquemas neoliberales, bueno, no necesitamos, lo vivimos, ¿no es cierto?, en estos tiempos más recientes. No puede dejar de tomar en consideración, de resaltar las desigualdades y los malos repartos que todo eso ha conllevado. No obstante que el crecimiento es indiscutible. Por lo tanto, por muy bien intencionados que hayan sido todos estos propósitos, ¿no es cierto?, aunque hay discusión incluso sobre si han sido bien intencionados o no, ¿no es cierto?, lo único claro es que no nos ha evitado tensiones, ha creado nuevos paradigmas, nuevas situaciones de conflicto. Por ejemplo, la fórmula que uno dice, a mayor integración, mayor igualdad, mayor totalidad, solamente esa misma fórmula que se utiliza todo el tiempo, ¿no es cierto?, podría estar perfectamente describiendo sociedades socialistas pre-1989 y con características de orden totalitario, y eso de triste recuerdo. Otra fórmula que se emplea, ¿no es cierto?, para integrar a las sociedades, como por ejemplo disminuir la integración, mayor integración disminuyendo la discriminación, por ejemplo, racial, transportando a niños de un barrio a otro, como en el caso norteamericano. Eso generó todo tipo de conflictos. Y en el caso chileno, ¿qué pasa aquí? Pensemos los intentos de integración de ciertos sectores a la economía, a ciertas actividades,
a empoderamientos en Chile. La reforma agraria, por ejemplo, la integración de clases desposeídas a un bien fundamental de la propiedad. La masificación de la reforma agraria, yo no necesito decir cuáles son las consecuencias de inestabilidad política que eventualmente eso significó. La masificación de la educación. Pero ¿cuánto ha tenido eso que ver con la mala calidad de la educación? Yo estoy en desacuerdo con Alfredo Joañán. No creo que sean más educados las generaciones actuales. Está más ampliada la cobertura, pero eso no quiere decir de que estén incluso más integrados al sistema. Pueden estar más integrados a un sistema de orden lucrativo, y las universidades, por ejemplo, que han aumentado, todas, públicas y privadas, lucran, todas, empezando por la universidad. Nos queda un minuto, profesor Jocelyn Hall. Y así sucesivamente, los jóvenes, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que el panorama no es alentador. Alguien puede decir, bueno, pero ¿y el crecimiento y los consensos que se han adquirido durante todo este tiempo, estos últimos 20 años? Bueno, estos consensos no fueron tales. No han logrado ser todo lo exitoso. No es que ahora, ¿no es cierto?, hayamos terminado con estos consensos y fueron exitosos durante 20 años. Desde hace 20 y tantos años o más estamos algunos diciendo, ¿no es cierto?, las imperfecciones y los elementos que conducían a un escenario como el que se ha presentado, por ejemplo, en el 2011 a nuestra época. Por lo tanto, no sé, la historia es un poco melancólica en estas materias y yo estoy en cierta medida un poquitito confundido. No me convence la premisa de que mayor integración, mayor sustentabilidad va a traer necesariamente la paz social que se espera. Hay un punto que sí me gustaría resaltar, y con esto termino, y es que en el caso chileno, el problema en Chile me parece que es fundamentalmente de orden político, mucho más que social, y ahí puede haber un leve cambio en el último tiempo. Es más político que de orden social. Y eso quiere decir de que el sistema económico, el desarrollo, tiene grandes expectativas. El problema es cómo se canalizan políticamente esas expectativas. Y eso no va a evitar el conflicto social, pero sí lo vamos a poder manejar mejor. Gracias. Los 10 minutos del profesor Alfredo Jocelyn Holt, hablando sobre los desafíos para lograr una sociedad integrada. ¿Somos una sociedad integrada, profesor Cristian Gasmuri? Yo diría que somos integradas hasta cierto punto, pero nos queda mucho todavía para lograr una integración amplia. A ver, recordando que soy historiador, quiero decir de que voy a intentar hacer un esquema de lo que ha sido la historia de Chile desde un punto de vista social. Durante el siglo XIX y hasta 1920 gobernó la oligarquía que venía de la época de la colonia. Primero la de Concepción, después la de Santiago, y eso duró hasta 1920. Veamos los presidentes. 2 presidentes Montt, padre e hijo, 2 presidentes de Errázuriz, padre e hijo, casi todos los demás parientes, cuñados, primos hermanos. Bueno, en 1920 tenemos un cambio drástico. Si la columna vertebral de la sociedad chilena en el siglo XIX hasta 1920 fue la oligarquía, o aristocracia, si ustedes quieren, desde 1920 hasta el presente ha sido la clase media. El siglo XX y lo que llevamos del XXI tiene como columna vertebral la clase media. Ahora, eso tampoco pero no se ha dado en un esquema de continuidad. La clase media se ha ido integrando por grupos. Yo distingo 3 clases medias en el siglo XX hasta el año 2013, en que estamos. Yo diría que hay una primera clase media que llega con don Arturo Alessandri Palma al gobierno y con el conjunto de ministros, muchos de ellos, o la mayoría de ellos de clase media, con los cuales gobierna. Después vendrá don Carlos Ibáñez, también un hombre de clase media, de Linares, ¿no es cierto? Después vienen los presidentes radicales, uno de Arauco, uno de Pocuro, que es un pueblecito de los Andes a la cordillera, otro de La Serena, y después
hijos de inmigrantes. Frey, nieto de inmigrante Elwin, nieta de inmigrante de Michelle Bachelet. Bueno, entonces yo diría, hay, simplificando, 3 clases medias. Tenemos la primera, que empieza el 20, que yo diría que es hegemónica hasta más o menos la década del 50, y que son la mayoría de ellos, no Alessandri, pero la mayoría de ellos, descendientes de chilenos antiguos que eran pobres, y que de 1850 hasta 1920 han ido, gracias a un Estado rico desde la riqueza de la plata y después mucho más del salitre, han adquirido educación, educación en el liceo, educación en la Universidad de Chile y desde 1888 también en la Católica, después vendrá la de Concepción, otras. Esa clase media se educa y es, yo diría, bastante culta. Los profesores que se trajeron, muchos de ellos eran europeos de muy buen nivel, y ellos los educaron. Ahora, esta clase media es por su naturaleza, yo diría, estatista, porque viene normal, o sea, yo diría que lo central de su pensamiento viene de Valentín Letelier, que en el Congreso de 1906 del Partido Radical, partido de clase media por excelencia, desplaza el liberalismo defendido por MacIver, ¿no es cierto?, y recoge el socialismo de cátedra de Smoller, que se va a ir implementando particularmente durante los gobiernos radicales. Aquí resalta crea la Corfo, que crea la industria pesada en Chile. Después Juan Antonio Ríos, en sus 2 breves gobiernos, porque los 2 mueren antes de dejar el poder, tengo que verlo, necesito ver cuánto me queda. Queda mucho todavía, ya. 6 minutos completos. Ya, ya, gracias. Le voy a avisar con esto estoy con 9. Bueno, también un hombre, son hombres de clase media antigua, o sea, eran gente, todos descendientes de gente que llegó a Chile en los siglos XVI, XVII, XVIII. Y repito, que han sido fortalecidos, educados y que confían mucho en el Estado. Crean la Corfo, repito, y los presidentes que siguen, la Corfo significa la Endesa, la ENAP, bueno, la CAP, etcétera, etcétera. Y los presidentes radicales que siguen continúan en esa línea. Pero hasta 1950, por poner una fecha, una cosa que no es tan precisa, puede ser años antes, años después, yo diría que una segunda clase media entra a gobernar Chile, en buena parte formada por hijos o nietos de inmigrantes de origen no hispano. Y, de nuevo, acá demos un ejemplo. Veamos los nombres de los presidentes, ¿no es cierto?, que entran a gobernar en Chile. Bueno, Alessandri, que ya había gobernado en el periodo anterior, el hijo de Alessandri, de origen italiano. Elwin, su abuelo era inglés. Bachelet, su abuelo o bisabuelo, no sé, era francés. Frey, su abuelo era alemán, y hay 2 Frey, como hay 2 Alessandris. Bueno, esta segunda clase media, en buena medida, ya no está formada por chilenos antiguos, está formada por una inmigración que comenzó en Chile a fines del siglo XIX con los árabes, y que, primero que todo, con los alemanes que llegaron al sur a mediados del siglo XIX. Pero hacia fines del siglo XIX a Chile central y a todo Chile, los árabes. Después de los árabes llegan italianos, españoles pobres, llegan rusos blancos, llegan judíos después del año 30, cuando se inicia la persecución en Alemania. Y así tenemos la cantidad de nombres de origen no hispano que han gobernado en Chile, yo diría, hasta el presente. No solo los presidentes que los nombré, sino también ministros. Tenemos un Foxley, ¿no es cierto? Tenemos a un José Joaquín Brunner, ¿no es cierto? Y ahí podríamos seguir con la lista en forma larga. Es otra clase media. Yo diría que trae algo de la cultura de la burguesía europea. Y la burguesía europea no se formó bajo el paraguas del Estado. Se formó en la empresa libre, en la empresa de la competencia, en el comercio. Bueno, y esto trae un cambio en Chile. Se empieza a desconfiar del Estado como el gran motor
del desarrollo chileno. Pero tenemos todavía una tercera clase media, diría yo, que es la que estamos viendo desde que en los últimos años del gobierno militar hasta el presente. Y que es una clase media que tiene algunas características muy peculiares. Vimos, me parece que en el panel anterior se dijo, que cuando don Patricio Aylwin toma la presidencia de la República, hay como un 40% de pobres en Chile. En este momento estamos como en el 13%. Vale decir, hay un 27% de chilenos que pasaron de ser pobres a ser gente de clase media baja, si ustedes quieren, pero clase media. Pero una clase media hija de padres que no fueron a la universidad, que muchas veces no tuvieron educación secundaria, que vivieron en casas en que no habían o había muy pocos libros. 2 minutos, profesor. Que se han formado en buena medida en la televisión. Y que además han vivido en Chile muy liberal, que despierta enormes ansias de poseer más, porque se ha asimilado la idea de poseer con la idea de felicidad, de triunfo. Entonces, son pobres, vienen de familias con poca cultura, pero tienen enormes aspiraciones. Y aquí, repito, voy a dar de nuevo un ejemplo. ¿Quiénes son los muchachos que el año 11 y el 12 un poco menos y este año también menos salieron a la calle a pedir educación gratuita, ¿no es cierto?, a reclamar contra los altos intereses de los préstamos que le entregaban los bancos, a pedir, ¿no es cierto?, de que el nivel de las universidades privadas, más pequeñas sobre todo, mejorara, y que se encuentran cuando egresan, ¿no es cierto?, que pueden ser ingenieros o pueden ser médicos, pero un ingeniero de una universidad de estas que digo recién fundadas, privadas pequeñas, entra ganando unos 350 o 400 mil pesos. Un ingeniero de la Universidad Católica, que son los que yo conozco porque yo trabajo ahí, entran ganando 1.200.000 pesos. Y lo mismo ocurre con los médicos, lo mismo ocurre con los abogados y, mutatis mutandis, ocurre con todas las profesiones. Entonces tenemos esa nueva clase media, fundamentalmente joven, con grandes aspiraciones, con grandes descontentos. Algunos han sido mejorados por el presente gobierno porque ha hecho más fácil el pago de las universidades. El ir a la universidad ya no es una carga tremenda para el muchacho que tenía que trabajar o para el padre que no tenía dinero para pagar. Pero sin embargo todavía estamos con el problema de que las universidades, o muchas de ellas, son malas. Y eso se refleja en los malos sueldos que reciben estos muchachos que vienen del sector bajo y que han subido recientemente cuando ingresan de la universidad. Estamos en el tiempo, profesor. Se lo termino. Este creo que es el gran problema para la integración en este momento. El tema de las universidades y estas 3 clases medias que nos ha descrito el profesor Cristian Gasmur, historiador y abogado de la Universidad Católica. Y escuchamos ahora sobre los desafíos para lograr una sociedad integrada al profesor Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia 2012. Profesor. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias por la invitación que me han formulado. La verdad es que yo quisiera partir señalando 2 cuestiones que a mi juicio sería conveniente plantearlas acá. En primer lugar, me ha sorprendido el carácter que ha tenido o que ha adquirido la conmemoración de los 40 años del golpe. Yo recuerdo haberlo discutido con algunos historiadores chilenos y algunos historiadores extranjeros cuando se cumplieron los 25 años y más tarde cuando se cumplieron los 30 años. Y todos me aseguraban que el país se iba a convulsionar. Sin embargo, tengo la impresión de que ni los 25 años ni los 30 años están provocando el impacto que está teniendo hoy día a través de la televisión, a través del debate, a través de los foros. La próxima semana empiezan reuniones aquí en Santiago, en la Universidad de Chile, ahí en la Universidad Austral, en la Universidad de la Frontera, en la Universidad de Concepción. En fin, yo diría que algo está pasando en Chile que ha transformado la conmemoración del golpe, ¿no?, en un episodio al cual le estamos asignando una enorme importancia. Tal vez será porque no hemos logrado todavía la justicia
que debiéramos haber alcanzado después de 40 años. Probablemente sea esa una de las razones, no lo sé. Lo segundo, bueno, yo vengo de la Araucanía, vengo de la frontera, por lo tanto tengo que cumplir también con algunos compromisos que tengo con quienes vivimos allá en la zona, y particularmente me hago eco de una demanda de una agrupación de historiadores mapuche que me ha pedido que manifieste mi preocupación por la violencia que se observa en la zona. Una violencia que afecta a toda la comunidad regional, pero que en particular suele recaer sobre las comunidades mapuche. Esa misma demanda me hicieron alrededor de 30 dirigentes mapuches de comunidades mapuche el sábado pasado en una reunión que tuvimos en Temuco, ¿no?, en donde planteaban el problema de la tierra, el problema de los recursos, del agua, el problema del respeto por su cultura, ¿no?, y el temor que sienten cuando se aplica la ley antiterrorista. Por lo tanto, quiero dejar planteadas estas dos cosas que me parece conveniente señalarlas aquí en esta reunión. Yo, en realidad, quisiera, en mi condición de historiador, tratar de reflexionar por qué estamos hoy día donde estamos. ¿Qué factores están provocando lo que nos está pasando hoy día en la sociedad chilena, que voy a plantear más adelante si el tiempo me lo permite? Por lo tanto, voy a plantear 3 cuestiones previas. Lo primero es que realmente nosotros, los que estamos aquí, formamos parte de una generación excepcional, porque estamos viviendo un tiempo excepcional. Es el tiempo de las grandes conmemoraciones. 1992, 500 años del viaje de Colón. 2001, comienzo del siglo XXI. 2001, comienzo del segundo milenio. 2013, estamos conmemorando los 40 años del golpe. En 2010 conmemoramos el bicentenario de la República. Por lo tanto, estas fechas nos obligan a revisar la historia, como que nos hemos volcado al pasado, casi pidiéndoles cuenta a ese pasado de las cosas que nos ocurrieron y por qué estamos hoy día donde estamos. En cierto sentido, pretendemos examinar los logros, pero también las cosas que no hemos hecho bien. Y en este sentido, la mirada al pasado se ha tornado casi inquisidora. Lo segundo que quiero señalar, el siglo XX, a pesar de todo, ha sido un siglo de grandes progresos. En los últimos 100 años la humanidad ha progresado de una manera casi increíble, ¿no? Hemos mejorado las condiciones de salud de la población, a pesar de los problemas que tenemos con el sistema hospitalario en Chile, ¿no? Las condiciones de salud de la población han mejorado considerablemente, hemos aumentado las expectativas de vida. Ya lo señalaban en un panel anterior, estamos aspirando hoy día a una expectativa de vida cercana al 80% en países como Cuba, Chile, Costa Rica, que van a la vanguardia en este plano, ¿no? Se amplió el sistema educacional. Podríamos discutir si el sistema es bueno o es malo, si la educación que están recibiendo nuestros niños, nuestros jóvenes, es la que deben recibir, pero el sistema educacional se amplió considerablemente, y eso lo sabemos todos, ¿no? Tenemos una mejor infraestructura. En términos generales podríamos reconocer que vivimos sin duda bajo mejores condiciones materiales. Y aquí viene el problema. Sin embargo, pareciera que no somos felices. Algo de esto se planteaba en la primera conversación que hubo acá. Yo lamentablemente no llegué cuando partió la primera conferencia. Vientos de descontento recorren el mundo, movilizaciones de indignados. Hay una violencia cotidiana que nosotros apreciamos permanentemente a través de los medios de comunicación. En fin, algo extraño que no coincide, a mi juicio, con el progreso material que se observa en estos años, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Y a mi juicio, yo creo que hay a lo menos 4 paradojas que me permiten intentar ofrecer algunas pistas para reflexionar acerca de lo que nos está pasando, si es que mi diagnóstico es correcto. La primera paradoja, la emergencia de nuevos sujetos sociales, la ampliación de la democracia y una mayor sensibilidad social de toda la ciudadanía, pero versus una violencia, agresividad y capacidad de autodestrucción de la cual hemos sido testigos a lo largo de los últimos 100 años. El siglo XX es el siglo de los grupos subalternos, de eso no tenemos la menor duda, lo señalaba Cristian hace un momento, nuestra clase media emergente, ¿no? Es el siglo también en que se incorporan las mujeres, los niños, aparecen las comunidades indígenas, ¿no? Los grupos que tienen comportamientos sexuales distintos a los que hasta hace 100 años se consideraban